A las 8:32 de la mañana estamos de vuelta con este Sol de los Sábados y continuamos con la ronda de comentarios. Muy buen día para Roselvis Vargas. Muy buenos días para nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez, para la gente que está con nosotros desde las 7 de la mañana y la gente que se integra al programa a partir de este momento. Te están robando 10% en la cuenta, parte 2. Yo hablaba la semana pasada de cómo algunos establecimientos te cobran el 10% de propina de ley en comida para llevar o take out. Algunos lo hacen menos ya en el delivery o en el drive-thru, el servicio que es por ventanilla, que eso fue de lo que más controversia generó en un momento. Les recuerdo que la semana pasada yo leí aquí lo que dice el artículo 228 del Código de Trabajo, donde se establece claramente que esa propina de 10% de ley que está establecida en el Código de Trabajo, artículo 228, se le debe cobrar al cliente exclusivamente en lo que el cliente consume en el establecimiento, o sea, lo que se come ahí en el sitio, se come o se bebe en el sitio. Como yo decía más temprano, haciendo algunas investigaciones durante la semana, me encontré con la referencia histórica de que aunque la propina, como sabemos, está establecida en el Código de Trabajo, que es de 1992, se instituyó en el país durante la dictadura de Trujillo. Y yo decía más temprano, para quienes sintonizan a partir de este momento, que en ese momento los camareros eran de las personas más informadas, tanto en la ciudad como en los pueblos. Y Trujillo, pues para congraciarse, para tenerlos como una especie de espía o de calié, como se le dice popularmente, pues lo estableció oficialmente ese porcentaje, no sé si era un 10% en ese momento, pero ese porcentaje de la cuenta que iba destinado obligatoriamente de propina para los camareros, para tenerlo, ustedes saben, escuchando, ¿verdad? Desde ahí viene eso. Si alguno de los que nos escucha tiene más datos sobre este asunto, cuando abramos las líneas telefónicas, le agradecería mucho los aportes en ese sentido. La semana pasada yo titulé mi comentario así: te están robando 10% en la cuenta por eso, refiriéndome a los establecimientos que lo cobraban en la cuenta que no se debe, que es la comida para llevar, el delivery o el servicio por ventanilla, por drive-thru. Pero resulta que no son solo ahí, no son solo ellos en esa cuenta lo que están robándose el 10% de la propina, sino que los hoteles en República Dominicana, señores, confieso que yo no había caído en esa cuenta. Los hoteles cobran el 10% de propina en la cuenta que le emiten a los clientes, pero no solamente en lo que el cliente come o bebe en el hotel, sino sobre la cuenta completa. Es decir, que te están cobrando 10% hasta por la habitación, hasta por la cama en la que tú duermes, cuando claramente el artículo 228 habla de que eso es sobre lo que se consume o bebe en el establecimiento. Y claramente, claro, el código dice, el artículo dice, bares, restaurantes, hoteles, barras, cafeterías, incluye a los hoteles, pero dice literalmente lo que se consume, lo que se bebe o se come en el establecimiento. No un 10% de la habitación, como están cobrando los hoteles, que te lo cobran sobre la cuenta completa. Incluso, señores, hay hoteles en República Dominicana, como en otros países, que no incluyen desayuno. O sea, que el cliente ni siquiera come allí, y sobre esa cuenta, aun cuando tú no comas ni bebas en ese hotel, sobre esa cuenta te están cobrando el 10% de propina. Ahí también se le están robando. Claro, eso además del 18%, el 18% que es de ley, te están cobrando un 10% que no va en el caso de los hoteles, que no va. Y si va, sería solamente sobre lo que el cliente come o bebe allí. O sea que si tú me quieres cobrar el 10%, cóbramelo sobre el porcentaje del desayuno si está incluido en la cuenta del hotel. Lo que supe esta semana es que cuando la Asociación Nacional de Hoteles, Bares y Restaurantes se sentó en las discusiones del Código Laboral, claro, una asociación que dicen muchos restauranteros que defiende más los intereses de los grandes hoteles que el del resto de los miembros de la asociación, es decir, bares y restaurantes. Ellos aparentemente dicen algunos restauranteros que se enfocan más en los hoteles. Bueno, cuando se sentaron en esa discusión, según me informan, no procuraron que hubiera mucho cambio, a pesar de que los restauranteros pedían o que se incluyera para todo el mundo el 10%, incluyendo delivery, ventanilla, todo. Porque hay que decir, señores, que los deliveries hacen un gran servicio cuando te suben hasta a veces un quinto piso caminando para llevarte la comida, no sé qué. Claro, yo no estoy pidiendo más impuestos, créanme que como ciudadana no quiero más impuestos, pero eso era lo que pedían los restauranteros, que se ponga para todo el mundo, no solamente para lo que se consume dentro, o que se quite para todo el mundo, incluido para los hoteles.
Eso pedían algunos restauranteros, pero en la discusión, la Asociación Nacional de Hoteles, Bares y Restaurantes, Sazonadores, pues parece que no hizo mayores esfuerzos y eso se quedó igual. Pena que no tuve tiempo de conseguir el proyecto de ley que está en la Cámara y que ya, eso va a ser aprobado porque llegó allí consensuado, ustedes lo saben, sin modificación incluso en el tema de la cesantía. Eso se quedó igual, el tema de la propina. Pero quiero agregar, por eso decía, te están robando 10%. No es solamente, señores, nosotros los consumidores que nos están robando el 10%. Oigan esto, que esto es algo que uno presumía ya, pero me lo confirmaron varios camareros con los que hablé esta semana. Oigan esto, cuando llegan los 15 y los 30, que es en la mayoría de los casos la fecha que convienen entre el empleador y los camareros, los empleados deciden la fecha en la que se les va a entregar ese 10% que se reúne durante toda la quincena. Resulta que en algunos establecimientos, por ejemplo, le ponen a los camareros un monto fijo, 4,000 pesos, le dan de propina 15 y 30, indistintamente de que haya más o menos ganancia en el establecimiento, o sea, de que se venda más o menos, cuando el 10% se supone que debería variar dependiendo de lo que haya vendido el establecimiento. Bueno, pues me dice uno de los camareros con lo que yo hablé, que siempre en ese restaurante en el que él trabaja lo que le dan son, no va a decir el monto, para que no vaya a deducir el dueño de ese restaurante que un camarero de él habló conmigo, pero bueno, 4,000 pesos, 15 y 30. Nunca baja ni sube, como que si no hubo más ni menos ventas. Y no solo eso, sino que ustedes saben que en el voucher, cuando te llevan el voucher de la tarjeta, que uno paga con tarjeta, luego de haberte cobrado el 10% oficial, la tarjeta se queda abierta para que tú puedas agregar una propina voluntaria del monto extra que tú quieras poner si no lo tienen efectivo. Pues resulta que hay restaurantes que cobran hasta un 24% le cobran al camarero de esa propina voluntaria extra que el cliente le deja en el voucher. O sea, ni siquiera se la dan completa. Vayan ustedes a ver, no le dan completa la del 10%. Según me dijeron los dos con lo que hablé, y hasta de la propina voluntaria extra que deja el cliente, de esa le cobran un porcentaje. Entonces yo creo como que el Ministerio de Trabajo, Proconsumidor, tienen aquí un gran trabajo que hacer, porque no es solamente que los hoteles, bares y restaurantes nos están robando a los clientes, sino a sus propios empleados, señores. No digo que sea el caso de todos, pero sí hay muchos donde hay que ir a poner el ojo.